de haber abusado de 5 alumnos en el Colegio Ceferino en Namuncurá. Este próximo mes comenzará el juicio oral. Fernanda, su esposa, está esperanzada en que se haga justicia. Ella cree ciegamente en lo que su esposo le dice, que es inocente. ¿Cómo está, Fernanda? Gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, Gustavo. Gracias a vos. ¿Cómo estás? Bien. Me imagino que no dormís esperando este momento, ¿no? Es muy difícil. Es muy difícil transitar una etapa así frente a algo que excede a lo que uno pueda hacer, pueda decidir, pueda planificar, ¿no? Es muy difícil. ¿De qué se lo acusa a tu esposo? De haber tocado 5 niñas en diferentes clases de educación física. ¿Hicieron cámara Gesell las chicas? Hicieron cámara Gesell, hubo un montón de intervenciones sobre las niñas de diferentes profesionales, un proceso, la verdad, que muy irregular con respecto al abordaje de los niños en esta circunstancia, porque los niños que en un principio no fueron quienes manifestaron nada, sino que fueron interrogados por adultos, fueron sometidos durante todo este proceso a un montón de intervenciones de diferentes profesionales que sabemos que en estos casos son absolutamente no recomendados, para evitar que primero se revictimice a los niños o se les induzca relatos o se los sugestione. Entonces la verdad es que ya partimos de un proceso muy irregular, ¿no? Porque los niños empiezan diciendo no y se los entrevista en sin número de oportunidades hasta encontrar un relato incriminante. Un relato que además no tiene que ver con las posibilidades reales, ¿no? Porque son supuestamente juegos que se daban en la clase de educación física, todos relatos distintos entre los niños o niñas de distintas salas de hechos que pasaban supuestamente en la clase. Ninguno de los otros niños ni ninguno de los otros padres menciona nada similar. Es más, muchos de los papás salen de testigos en el juicio a favor del profesor. Hechos que tampoco podían ocurrir en una clase en un patio abierto que se ve desde la calle, desde el secundario, en un jardín donde había cámaras que no fueron resguardadas por la Fiscalía para obtener la principal prueba que hubiera podido permitir comprobar qué es lo que realmente había ocurrido. Así que bueno, Gustavo, así una investigación que ha dejado muchas víctimas, ¿no? Que ha dejado a estos 5 niños como víctimas de un proceso judicial por un hecho que no ocurrió, y por supuesto a mi esposo y a nosotros como familia absolutamente devastados. Están pidiendo 25 años la Fiscalía para tu esposo. ¿Estás preparada para recibir esa condena? No lo puedo ni pensar. No puedo pensar que la vida que construimos desde los 17 años, nosotros tenemos 48 años, estamos juntos desde los 17 años, tenemos 3 hijos, nuestra vida siempre ha sido una vida pública, hemos trabajado juntos y por separado en muchos espacios de la ciudad, diferentes barrios, instituciones. Toda la vida de Juan está expuesta a la sociedad porque lo conocen en diferentes ámbitos, porque ha trabajado desde los 18 años como vinculado a los niños. Tenemos un proyecto de familia, sueños, 3 hijos hermosos que están sobrellevando de la manera más íntegra toda esta pesadilla, y no puedo aceptar que algo tan arbitrario de pronto nos arrastre de esta forma y nos cambie la vida y nos robe el proyecto de familia que hemos construido. Fernanda, con la franqueza y la sinceridad que amerita el tema y sobre todo la delicadeza, pero déjame preguntarte esto, y yo sé que sos muy inteligente en saber cómo responderlo. Viste que también hay casos que dicen, estaba viviendo con un abusador y no lo sabía. ¿Qué decís ante esto que puede opinar alguna gente, ¿no? Que digan que sea un buen padre, que sea un buen marido, por ahí uno no sabe qué hace fuera. Y esto sabiendo que a lo mejor algunos padres de los chicos que hoy están acusando a tu marido puedan escuchar la nota.
¿Qué decís ante esto que por ahí se puede decir también? Yo creo que sí, que las personas que tienen este tipo de conductas son personas que manipulan a su entorno, pero no son personas que sostienen vínculos durante años, que no cambian de trabajo nunca, que viven siempre en el mismo lugar. En algún momento estas personas rompen vínculos con su entorno. Es muy difícil ocultarle a todos, a tus amigos de la infancia, a tu familia extendida, a los compañeros de trabajo desde hace años, a los exalumnos, a los alumnos, a los padres de exalumnos. Alguien en algún momento se quiebra, alguien en algún momento te denuncia, algún vínculo en algún momento se rompe de manera inexplicable. No es fácil ocultarle a toda una sociedad que una persona tiene una conducta inadecuada, una conducta de este tipo. Nuestros hijos van a la escuela desde el jardín de infantes, a la misma institución, sus compañeritos de escuela se han criado en nuestra casa, han vivido con nosotros. Cuando Juan quedó en libertad, ninguno dejó de venir a casa, ningún padre tuvo el reparo de decir que no vaya más a la casa del profe Juan. No solamente lo conozco yo, que por supuesto que pondría las manos en el fuego por él, porque por la clase de relación que hemos construido en este tiempo, nuestros celulares no tienen contraseña que no conozcamos, nuestras computadoras no tienen contraseña, no tenemos ámbitos de nuestra vida que queden ocultos del uno al otro, pero no es solamente lo que yo percibo de Juan. Cualquier persona que lo conoce pone las manos en el fuego por él. De hecho, en ningún otro ámbito laboral, con lo expuesto que él ha quedado a todo esto, podría ser posible que en 40 años, 48 años de su vida no haya habido otro caso, nadie haya salido a decir, sí, a mí hace 10 años me pasó lo mismo con él, que sus exalumnos se ofrezcan a testificar en el juicio. Hay muchos indicios que permiten realmente, cuando uno mira exhaustivamente la vida de alguien, poder entender si es una persona que de alguna manera puede mostrarse afable, amigable, pero que aspectos de su vida manifiestan conflictos porque se cambia de trabajo, porque tiene problemas con sus compañeros de trabajo, porque cambia de amigos. Bueno, no es el caso de Juan. Ahora, Fernanda, la vida de Juan es absolutamente pública. ¿Y por qué la denuncia a él y no a otros profesores? No hay algo personal, en eso la verdad es que lo tenemos absolutamente claro, y tampoco creo que haya una intencionalidad de causar un daño. Yo creo que, bueno, en el jardín hay pocos profes docentes varones, eso genera a veces muchos temores en los papás. Creo que en este caso hubo de parte de una familia particularmente un miedo muy grande, y que hizo que no le creyera a su nena cuando le decía que no le había pasado nada y que insistiera, y ese mismo pánico se trasladó a los otros papás, que empezaron a hacer preguntas a sus hijos, a preguntar por un juego, a preguntar si el profe los tocaba, y bueno, y en ese miedo desencadenó que algunos niños terminen conformando a los papás con un relato que tampoco tiene mucho contexto, ni mucha posibilidad fáctica, porque no pueden describir cómo, dónde, cuándo sucedió, ni qué es verdaderamente lo que sucedió. No creo que haya algo personal hacia Juan, creo que podría haber sido cualquier docente que le tocara estar ahí en ese momento, y por eso también es muy difícil de entender que no hay nada que uno pueda decir que podría haber hecho diferente para que esto no pase. O sea, Juan no hubiera podido evitarlo, si él hubiera pensado, bueno, qué precaución debo tomar. No existe, porque además de su profesionalidad de toda la vida y de su respeto por sus alumnos y por el cuidado y por las normas de las instituciones, estábamos en una época de distanciamiento social por el COVID, por lo tanto, menos que siempre había contacto físico entre los niños y con el profesor. Los niños tomaban distancias con los piecitos para no tocarse de las manos, hacían juegos individuales con objetos individuales, por lo tanto, nada de lo que pudiera haber hecho Juan en esos días podría haber evitado que este pánico se desate y que termine, mal abordado por la justicia, mal abordado por los procesos de investigación, que no supieron poner paños fríos,
escuchar verdaderamente a los niños sin exponerlos y sobreexponerlos a reiteradas intervenciones. Todo eso contribuyó a que hoy estemos afrontando este proceso. Fernanda, Analía te va a preguntar algo, ¿eh? Hola, buenas tardes, sí. Fernanda. Hola, Analía. Dijiste, me quedó la frase sobre el hecho que no ocurrió. Eso, por un lado, esa frase me quedó tildada. ¿Cómo se llega a un juicio ante hechos que no ocurrieron? ¿Cómo se explica? Porque es que eso es lo complejo, ¿no? En realidad, en los casos de delitos sexuales, todos sabemos que puede no haber indicios o pruebas. Y se considera que al ser hechos que pueden producirse en la intimidad, muchas veces la única prueba es un relato, ¿no? Sí. Eso se traslada a un ámbito donde prácticamente es imposible que haya ocurrido un hecho, porque no hay un lugar de intimidad, porque es un espacio abierto, y porque lo único que se tiene es un relato construido a pedazos, ¿sí?, que va contra incluso las características del espacio físico, contra el relato de los otros papás, de los alumnos de la sala que dicen que sus niños no relatan los mismos hechos, contra toda una institución que dice que las clases eran visibles, desde el portero hasta la directora, porque todos los espacios dan al patio donde se daba educación física. Si vos me preguntás cómo es que se llega a un juicio, creo que justamente esa es la gravedad de este proceso, pero no solamente porque Juan llega a un juicio con ninguna prueba para inculparlo, porque hasta incluso hay profesionales que han intervenido y que han dicho que los niños no relataban lo que sus papás decían. Fernanda, pero, disculpa que te interrumpa, entonces se llega a un juicio por padres que tuvieron pánico. Exactamente. Sería el pánico, sería la palabra pánico, a que le haya pasado algo a su hijo. Pánico, bueno, y ese miedo que hace que se aborde a los niños de corta edad, preguntándole qué pasó, quién te hizo algo, alguien te tocó. O sea, fíjense que se van llevando adelante preguntas que en una situación de transmisión de mucha angustia por parte de esos papás, los niños terminan respondiendo algo que sienten que necesitan responderle a ese papá para que se tranquilice. Uh-huh. Perfecto. Y eso, digo, es como está descrito a lo largo del expediente, ¿no? Porque es la misma forma en que lo relatan los papás, ¿sí? No es algo que estoy diciendo yo y es mi interpretación. Los papás realizan la denuncia en esta forma. Entonces, el juicio en sí va a terminar entonces para ustedes, para su familia, para sus hijos también que están padeciendo todo esto, van a llegar a develar por fin si este pánico justamente fue la verdad o no, porque no, si no hay, yo creo que ya el juicio es lo que quieren terminar. Exactamente, en realidad lo que necesitamos es que los jueces puedan valorar todo el proceso en el que se fue construyendo todo este hecho, ¿no? Es necesario poder entender no solamente cada relato como un hecho aislado, sino todo el proceso en el que se fue desarrollando este relato. Y es fundamental porque estamos hablando de un hecho, no hay pruebas materiales, no hay testigos, hay solo una construcción de un relato que es necesario y urgente que los jueces puedan valorar, escuchando a los papás, escuchando a los profesionales que intervinieron, escuchando lo que los niños van relatando en cada entrevista a la que fueron sometidos, ¿sí? En realidad, creo que también, y eso es lo que intentamos mostrar, es que este es un proceso en el que se arrastró a los niños a sostener una realidad que no existió. Y eso es muy grave, porque para estos niños, aunque esto no pasó, al menos no pasó en el jardín, y tenemos la tranquilidad de que no hay indicios tampoco de que les haya pasado algo en otro lado, pero este proceso al que fueron sometidos los niños ya es un daño muy grande para ellos. Fernanda, te agradecemos mucho y vamos a charlar contigo más cerca del juicio. Que ¿cuándo es? ¿Hay fecha ya? Comienza el 28 de agosto. Bien. Recordemos que en el medio, a tu casa, le prendieron fuego, la vandalizaron, y eso también es parte de un proceso, me imagino, que muy doloroso para vos y tu entorno, ¿no?
Tremendamente doloroso, Gustavo, porque además de que tuvimos que dejar nuestra casa, por más que pudimos refaccionarla, no es un lugar al que podamos volver. Perdimos nuestra vida cotidiana, nuestros recuerdos, nuestras mascotas de una manera muy violenta, pero también es la absoluta desprotección del Estado ante eso que pasó. La falta absoluta de respuesta ante un hecho de una violencia innecesaria, porque que uno puede comprender en realidad a lo mejor por lo que pudo generar esa sospecha en los papás, pero bueno, mi esposo ya estaba en ese momento, se había entregado, se había presentado voluntariamente, en la casa estábamos supuestamente mis hijos y yo, a nosotros nos buscaban, no hay explicación y uno no puede imaginar qué hubiera pasado si hubiéramos estado adentro, y nadie hizo absolutamente nada con todo el registro fílmico de las personas que participaron de ese vandalismo. ¿Ponés las manos en el fuego por tu marido? Sí, sin dudarlo. Gracias. Sin dudarlo. Gracias, vamos a estar atentos a cómo sigue la causa. Te mando un gran abrazo. Gracias, muchas gracias por este espacio. Fernanda de Luca, esposa de Juan, el profesor de educación.